¿Qué tal? Ya estamos listos con el capítulo 24 de primero libro de Samuel. Ya sigue la persecución de Saúl a David a través de todos los medios buscando la forma. Pero vamos a leerlo, vamos a aprender algo de aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice el capítulo 24? Dice el 1 y 2, dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, ¿verdad?, que Dios utilizó a los filisteos, le dieron aviso diciendo: aquí David está en el desierto de Engadi. Tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, por las cabras monteses. Estaba decidido Saúl de buscar a David a través de todos los medios, poder alcanzarlo, matarlo, asesinarlo, destruirlo y entorpecer el plan de Dios. El que impulsaba, del que estaba detrás de todo, sabemos que es el enemigo del Señor. Así que no se cansó Saúl después de que Saúl persiguió a los filisteos. Quiere decir que aún Dios tu misericordia, porque usó su misericordia para que no fueran derrotados por los filisteos, sino que ellos ganaron la batalla, así que tuvieron una victoria. Ahora, pero después de la victoria, él regresa a correr a David a tratar de agarrar en el desierto de Engadi. Es otro desierto, había parte de ese desierto, a pesar de que era un desierto, también tenía una parte de vegetación, algún arroyo que podían de allí tomar agua, y de ahí también era un lugar perfecto para su escondite. Pero sin embargo estaban allí otros que fueron también a informar a Saúl. Versículo 3 dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. En una de esas cuevas, de tantas que había en ese desierto, ahí estaban David escondido y sus soldados. Dice que había un redil de ovejas en una cueva grande, suficiente grande como para albergar un rebaño de ovejas. Entonces ahí estaban ellos escondidos entre esa cueva. Saúl entró para cubrir sus pies. ¿Qué significa eso? Pues para hacer sus necesidades fisiológicas. Él entró solo, sin guardaespaldas, en esa cueva, sin sospechar que David estaban allí, en esa cueva con sus soldados. Imagínese usted, estaban sentados en los rincones de la cueva, que entró solo. Y entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Saúl estaba atendiendo sus necesidades personales en el mismo momento, en esa cueva donde se esconde David. Esto no fue una coincidencia, sino que Dios los puso para probar a David y entrenar a David y mostrar el corazón consagrado de David. Dios permitió diciendo: aquí está tu enemigo, a ver qué vas a hacer. Pero David tenía un corazón bondadoso, no un corazón vengativo. Era una oportunidad para tomar venganza y acabar esta persecución. Estaba solo. Pero el corazón de David era un corazón noble y temeroso de Dios. Así que David no hace lo que muchos hubiéramos hecho, tal vez, la oportunidad de que tu enemigo está aquí, acábalo, remátalo hasta que se acabe todo esto. Versículo 4 y 7 dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabra y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y saliendo de la cueva siguió su camino. Ahí hay una oportunidad. Los hombres de David le dijeron: Jehová te ha puesto a tu enemigo en tus manos. Imagínese usted, en el nombre de Jehová aquí está.
Esta es la oportunidad de que tú puedes matarlo, acabarlo. Dios te lo está entregando en tus manos. David no escuchó esas palabras, pero sí hizo algo. Cortó la orilla del manto de Saúl y calladamente lo cortó. ¿Cómo pudo David? Algunos se preguntan, ¿cómo pudo David haber hecho esto sin ser detectado? Es que esto está interesante. Pues hay varias cosas. Saúl pudo haber dejado su manto en alguna parte de la cueva, porque uno a veces se quita el manto, ¿verdad? Y lo dejas por ahí y él fue a hacer sus necesidades por allá. Porque no, con su manto no podía tenerlo mientras él estaba haciendo sus necesidades. Porque él pudo haberlo dejado, por un lado, el manto, lejos de donde él estaba. Por lo que David pues no pudo acercarse tanto a Saúl para cortar la orilla de su manto. Así que pues se hubiese dado cuenta, un ruido y todo, hubiera sido algo terrible. Así que pudo haber pasado eso. Saúl dejó su manto por allí y él continuó de largo. Y allí él cortó la orilla de su manto, que lo había dejado a un lado. David decide perdonar a Saúl. Decide esperar que Dios sea el que se encargue, porque Él es el que había escogido a Saúl. Y entonces tanto era el corazón de David, un corazón noble, sincero, que solamente al cortar el manto a él se le turbó el corazón. Porque no era un manto cualquiera, era un manto de rey, una costosa túnica, un costoso manto, quien él lo había cortado. O sea, no era cualquier manto que dijéramos allí que lo encontró por ahí tirado, o lo encontró ahí, era un manto de rey. Por eso él se turba, porque el manto es el manto del rey, símbolo de autoridad del rey. El manto que él llevaba, pues era un manto que le daba al rey la autoridad. Por eso él dijo, si con eso me he turbado, guárdame Dios de hacer levantar y matar al ungido de Jehová, porque es el ungido de Jehová. Y eso lo transmite David a sus hombres, les está enseñando el amor, les está enseñando que la justicia lo imparte Dios. No puedes tomar tú la justicia con tu propia mano. Reprimió David a sus hombres con estas palabras y con el ejemplo, diciendo, hoy tuve la oportunidad, pero no lo hice porque es el ungido de Jehová. Le corté su manto, pero aún eso a mí me conmueve, me siento mal porque he hecho algo que yo no debería hacer. Con estas palabras fueron unas palabras tiernas, palabras humildes, palabras de Dios, palabras de perdón. David se sintió culpable solo por cortar la esquina del manto de Saúl. Así que los siervos vieron cómo David había decidido dejarlo todo en las manos de Dios, había decidido agradar a Dios en todo. El corazón de cada uno de estos hombres fue refrenado y fue movido también a misericordia. Versículo 8 dice, también David se levantó y después saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro e hizo reverencia. David estaba atento cuando Saúl sale de la cueva. También David sale de la cueva, se arriesgó. Imagínese usted, arriesgó y le dijo, mi señor, inclinó su rostro e hizo reverencia al ungido de Jehová. Saúl lo ve y el David dice, aquí estoy, ¿por qué puedes? ¿Por qué me persigues? Hoy tuve la oportunidad de matarte, Dios se entregó en mí, entonces te entregó en mis manos, pero yo no quise hacer. David se inclinó todavía en rostro, que quiere decir reverencia, respeto. A pesar de que Saúl lo perseguía por todo el desierto, todavía David manifestaba el respeto hacia el rey Saúl. Versículos 9 y 15 dice,
Y dijo, vamos a ver el discurso de David a Saúl. Vean cómo dice David. David dijo a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Está haciendo reflexionar con estas palabras. Dice: he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos. De los impíos saldrá la impiedad, así mi mano no será contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, a quien persigues, a un perro muerto, a una pulga. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y defienda mi mano. Un gran discurso, inspirado por Dios, para hacer llamar o sensibilizar el corazón de un rey celoso, lleno de odio. ¿Por qué escuchas las cosas de otras personas diciendo que yo te estoy procurando tu mal, que yo te quiero matar, que yo te quiero destruir? ¿Por qué te llevas por las cosas que escuchas, que oyes? Entonces, David le está haciendo claro. David está confrontando el pecado de Saúl. David le habla con prudencia y modestia, con autoridad. Y él defiende su posición y le deja claro: nunca extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Aunque tú quieras destruirme, yo reconozco que tú eres el ungido de Jehová. Y si eres el ungido de Jehová, jamás extenderé mi mano. Y entonces le muestra el manto, la orilla de su manto, la evidencia, diciendo: esta es la evidencia que yo te estuve cerca para poder matarte. Pero Dios le manda un mensaje a través del pedazo de manto, del manto de Saúl, diciendo: tuve la oportunidad. Y la determinación de David diciendo que Dios sea el que juzgue. Dios es justo, y es Dios el que juzgará quién tiene la razón, quién es el culpable. Así que él se defiende y se lo deja a Dios. Él dice: yo no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. Demostró que él no iba a matar a Saúl, aunque tuvo la oportunidad. Así que Dios será el juez. Una palabra tremenda, una frase tremenda. Él vea y sustenta mi causa. ¿Qué es lo que está diciendo David? David lo que está diciendo es: yo confío en Dios y Él me librará de tu mano. Mi confianza está en Dios. En vez de buscar otra salida, él busca la salida de confiar solamente en Dios, a pesar de que Saúl le ha hecho toda la vida imposible. Versículo 16 y 19 dice: aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz Saúl y lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pero pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallarás a su enemigo y le dejarás salvo, ir sano y salvo? Jehová te pague por el bien que has hecho este día conmigo. La reacción de Saúl, él queda impactado y dice: ¿eres tú, David? Más justo eres tú que yo. Has hecho conmigo algo bien. Nadie puede dejar a su enemigo ir libre.